El tema de esta mañana es la ideología de género, la cual se describe como la nueva revolución. La ideología de género. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de ideología de género, primeramente tenemos que estar al tanto qué involucra la ideología de género. De previo a definirla. La ideología de género, en ella está involucrada el movimiento feminista, los grupos LGTBI, está involucrado el marxismo-leninismo, está involucrada la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF, la ONU, está involucrado los gobiernos, la inmensa mayoría de los gobiernos mundiales está involucrado en esto que se llama la ideología de género. En nuestro país, pese a que la ideología de género tiene bastantes años, más de 25 años como ideología, más sin embargo, ya sus antecedentes son de mucho más tiempo atrás, es hasta el gobierno de Luis Guillermo Solís que se identifica con esta ideología y la impulsa. La impulsa tanto a nivel de escuelas y colegios como también a nivel del gobierno central. No solamente este país, sino un porcentaje muy significativo de gobiernos mundiales, gobiernos de países, están involucrados con esta ideología. Valga la pena destacar de que hasta hace pocos meses el hombre más influyente del planeta, el que fuere presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es el presidente que con más fuerza no solamente implantó la ideología de género en los Estados Unidos, sino que también desde los Estados Unidos y a través de este gobierno y de las agencias de crédito, se impulsó, créditos económicos, se impulsó la ideología de género en toda Latinoamérica y en Europa. No solamente los gobiernos, así también está involucrado en esto. En nuestro país, la prensa escrita más influyente abiertamente está promoviendo la ideología de género. Así también el noticiero más influyente de este país lo está, así como también la radio. Es decir, tenemos la radio, tenemos la televisión y tenemos la prensa escrita. Los tres medios de comunicación más fuertes de este país constantemente, las 24 horas del día, promueven la ideología de género. Esto no solamente involucra entonces a los gobiernos, no solamente involucra a los presidentes de las naciones, involucra a los medios de comunicación, inclusive hasta Walt Disney está involucrado en el tema de la ideología de género, promoviendo abiertamente a través de dibujos animados por computadora esta ideología. Hollywood, Walt Disney, pero no solamente estos medios, también tenemos como por ejemplo a nivel internacional la revista National Geographic, la revista Time, Newsweek, las más prominentes revistas informativas en los Estados Unidos también promueven esta ideología. A nivel mercantil, basta decir que Coca-Cola, Dell, Apple, Levi's, McDonald's, KFC, IBM, también están involucrados junto con Nike, Adidas, están involucrados en esta ideología y las promueven a través de sus productos, Así las cosas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la potencia política más grande que hasta el momento se puede conocer y literalmente es la potencia política más grande que se puede reconocer. De una u otra manera, todos los días se exponen por los medios de comunicación, tanto escritos como por internet, se exponen personalidades del mundo de la farándula, de la política, de los deportes, quien salen a los medios de comunicación exponiendo
sus inclinaciones sexuales. Y esto lo convierten en noticias prominentes porque estas personas, grandes deportistas, grandes personas de la farándula, del medio político, social, salen a la luz pública a través de los medios de comunicación y dicen: fulano de tal, X persona, admite que se salió del closet, admite ahora que es homosexual, que es transexual. De hecho, tenemos figuras prominentes en el deporte, como lo veremos posiblemente la semana entrante, quienes se han sometido a intervenciones quirúrgicas para trasladarse de sexo. Esas personas se han convertido actualmente, en íconos de este movimiento. Así las cosas, estamos en presencia, la humanidad entera está en presencia de uno de los movimientos ideológicos literalmente más fuertes en la historia de la humanidad. Es literalmente, sin lugar a dudas, el movimiento filosófico, ideológico más fuerte en la historia de la humanidad. ¿Qué es la ideología de género? ¿Cómo lo podríamos clasificar? ¿De qué manera lo podríamos explicar para introducirnos en el tema? Bueno, es una idea que trata de explicar que el sexo de una persona no lo determinan sus genitales o la apreciación que la sociedad tenga de ellos, sino que el sexo lo determina el pensamiento o lo que cada quien sienta. Es más, podemos hablar de hombres que se sienten o piensan que son mujeres, o mujeres que se sienten o piensan que son hombres. Estamos hablando de personas que literalmente exponen su condición de género o sexual diciendo lo siguiente: yo no soy hombre porque la sociedad o los genitales lo indiquen. Yo soy lo que yo quiero ser y nadie me va a imponer mi condición sexual. ¿Esto trata de algo nuevo? Pues en realidad no, porque desde las páginas de la Biblia, desde el Génesis 11, Génesis 10, ya tenemos un antecedente directo, cuál fue la primera revolución mundial de la cual la Biblia habla en cuanto a la Torre de Babel en Babilonia. Así las cosas, estamos enfrente. Repito, reitero, estamos de frente al movimiento ideológico más grande que la humanidad, a la cual la humanidad se ha enfrentado. De eso trata la ideología de género. Es una idea, un pensamiento. Un pensamiento que no tiene ningún arraigo en la biología, en la ciencia, en la sociología y mucho menos en la fe. Es una idea, repito, es una idea. Eso es lo que es la ideología de género, una idea que, repito, no es nueva. Lo que es nueva es el planteamiento que ella presenta, es la formación filosófica que nos expone y es la explicación, la manera como de manera tan sutil se involucra en la sociedad. Así las cosas, es el activo, es literalmente el activo intento del hombre natural por oponerse a Dios, diciendo: nosotros no somos ni XX, tampoco somos XY, nosotros somos lo que queremos ser, y Dios, ni la sociedad, ni los gobiernos, ni nadie nos va a determinar a nosotros en cuanto a lo que nosotros queremos ser. Esta es básicamente la ideología, una exposición muy breve en qué consiste la ideología de género. He querido, para efectos de nuestra conferencia de esta mañana, he querido plantear esta ideología mediante el sistema de preguntas y respuestas, para de esta manera explicar de una manera amplia y profunda y muy directa qué es la ideología de género, qué pretende la ideología de género, cómo va a lograr la ideología de género sus fines y en qué se apoya esta ideología. ¿Por qué es importante? Es importante porque si de hay algo que adolece la iglesia y la sociedad como un todo, es de la ignorancia acerca de esto.
porque asimilan a la ideología de género con el movimiento homosexual, lo contiene, pero no es lo mismo. Lo asimilan con el movimiento de revolución femenina, lo contiene, pero no es lo mismo. De hecho, son muy diferentes. En lo único que coincide el movimiento feminista con la ideología de género, básicamente es en el lenguaje, pero de ahí en adelante en nada más. Es increíble que la sociedad costarricense y el mundo entero no sabe a ciencia cierta correctamente a qué se está exponiendo. La ideología de género plantea una nueva concepción, una nueva manera de pensar. Literalmente ellos hablan de una reconstrucción, cuando el término correcto que se debe emplear es la destrucción de cualquier sistema de pensamiento o idea que tenga la persona acerca de lo que es la sociedad, acerca de lo que es la familia, acerca de lo que es la iglesia. Y es importante que la iglesia exponga esto y lo exponga de manera muy profunda, porque la amenaza a la que está expuesta la iglesia es sumamente grave. Los padres de familia, los educadores, el pueblo en general tiene que estar al tanto de lo que está exponiendo. Tiene que estar al tanto de lo que sus hijos están siendo expuestos. Tiene que estar al tanto, los padres de familia tenemos que estar al tanto que literalmente el Estado y este Estado, el gobierno costarricense, está hoy como nunca antes dispuesto a apartar a los padres de la educación sexual de sus hijos. El gobierno costarricense, este gobierno está sumamente interesado y está determinado a que la educación de los hijos no se reciba en el hogar, sino que sea mediante un adoctrinamiento, mediante una ideología, que los hijos sean educados. Así las cosas, vamos a iniciar entonces nuestro tema de esta mañana acerca de la ideología de género. La primera pregunta, obviamente, que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿qué es la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? Bueno, es una ideología, es decir, es un sistema de pensamiento. Y como sistema de pensamiento, es un sistema de pensamiento cerrado. Este sistema de pensamiento defiende que las diferencias entre hombres y mujeres, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, físicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. Es entonces un sistema de pensamiento cerrado que viene a redefinir qué es el sexo y en resumidas cuentas, qué es el género. Porque de ahora en adelante, de acuerdo a la ideología de género, ya no estaremos hablando de si es hombre o es mujer. Ahora estaremos hablando del género. Y esto tiene connotaciones importantes. La segunda pregunta: ¿por qué se ha difundido tanto la ideología de género? ¿A qué se debe que la ideología de género se haya difundido tanto a nivel mundial? Bueno, porque muchos ámbitos de poder y desde muchas universidades, especialmente norteamericanas, se ha intentado dar desde los años 60 a los estudios de género un rango científico. Y ha tenido como plataforma de lanzamiento la Conferencia Mundial de Naciones Unidas. Es decir, que son la propia organización, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, quienes desde los años 60 han tratado y han logrado hasta la fecha introducir a través de lineamientos políticos esta ideología. Esta ideología está presente en todas las agencias de las Naciones Unidas desde los años 90. Y en concreto, por ejemplo, en el Fondo para la Población, en la UNICEF, en la UNESCO, en la Organización Mundial para la Salud. Todas ellas han elaborado muchos documentos con categorías propias acerca de esta ideología. ¿Cómo se está difundiendo actualmente en el mundo la ideología de género?
¿De qué manera es que llega hasta nuestros hogares? ¿De qué manera llega hasta los gobiernos, hasta nuestros países esta ideología? Bueno, esta ideología ha sido implantada, desarrollada, no solamente por las universidades norteamericanas, sino que específicamente desde la ONU, desde la Organización para las Naciones Unidas. De ahí pasó a la Unión Europea, donde se difunde por medio de los medios de comunicación, en las escuelas y en los colegios públicos y privados, en los que se intenta que todos, absolutamente todos los centros educativos, sean públicos o sean privados, participen, conozcan de esta ideología de género. ¿Por qué utilizan la palabra género en lugar de sexo? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué se utiliza la palabra género? ¿Por qué ya no se habla de hombres y mujeres? Bueno, porque la ideología de género, en la ideología de género, la palabra sexo hace referencia a naturaleza y específicamente hace referencia a creencias. Cuando hablamos de sexo, debemos inmediatamente recordar lo que la Biblia enseña en cuanto a la creación. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. La ideología de género literalmente combate esta concepción. Una concepción religiosa o natural que implica dos posibilidades. Es decir, de acuerdo a la concepción por la naturaleza biológica o religiosa, solamente existen dos posiciones: o se es hombre o se es mujer, que son las únicas posibilidades derivadas de la dicotomía sexual, biológica o religiosa. La ideología de género quita el texto sexo o sexos y lo convierte en género, que procede de una manera semántica o lingüística y que permite distintas variaciones. Me explico. A través de género podemos entender la existencia de algo masculino, algo femenino, algo neutro o cualquier cosa que el hombre se pueda imaginar. Esta variación de género es mutante. ¿Qué quiero decir con eso? Que si bien es cierto, una persona hoy entiende que a pesar de que nació con órganos sexuales masculinos, literalmente puedo pensar en cualquier momento, bueno, yo considero que si bien es cierto, esto parece un cuerpo masculino, yo entiendo que de ahora en adelante esto ya no es masculino, ahora es femenino. Y no solamente lo entiendo como femenino, sino que ahora además me puedo comportar de otra manera distinta a como mi condición biológica es. Es decir, la palabra género abre literalmente la imaginación del hombre natural para que pueda determinar a su gusto y antojo qué quiere ser. Si quiere ser gallo, gallina, si quiere ser gato, gata, si quiere ser perro, perra, si quiere ser hombre, mujer, transexual, bisexual, homosexual, no importa. Se trata de que abre la imaginación para que el hombre sea el hombre, la persona quien defina qué quiere ser, sin necesidad de tener que distinguirse como hombre o como mujer. Jean Butler, una feminista, escribió en su libro El problema del género. El género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es el resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, un varón y masculino podría significar tanto un cuerpo femenino como un masculino, como uno masculino. Y una mujer femenina o femenino puede implicar también un cuerpo masculino como uno femenino. Es decir, literalmente desaparecen por completo las condiciones biológicas con que fuimos creados y vinimos al mundo, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué utilizan los IG, la ideología de género? ¿Por qué no utilizan los términos hombre y mujer? Y esto es importante,
Porque el gran enemigo de la IG, de la ideología de género, es la diferencia entre el hombre y la mujer, varón y hembra. De tal manera que el más grande enemigo de la ideología de género específicamente es la condición o la diferencia entre un hombre y una mujer, entre un varón y hembra. La ideología de género existe, manifiesta y explica y sostiene que no existen géneros. Literalmente no existen sexos, sino que lo que existen son roles que pueden cambiar en cualquier momento a gusto y antojo de la persona que se ha unido a esta ideología. Es decir, las orientaciones sexuales son mutantes, se pueden perfectamente cambiar en cualquier momento. Un hombre puede trasladarse a ser homosexual y al mismo tiempo de ser homosexual puede considerarse que como en su condición homosexual no está trabajando como un hombre, sino que está trabajando como una mujer. De tal manera que desde la perspectiva de la IG, de la ideología de género, entonces el término hombre o mujer o sexo se eliminaría por completo, de tal manera que de ahora en adelante lo que existen son roles, literalmente variables, mutantes, que se pueden cambiar, todas las veces que la persona quiera. Es decir, una persona en la mañana puede sentirse hombre siendo mujer, pero inmediatamente después en la tarde puede sentirse ya no mujer, puede volverse a sentir hombre. De manera que no importa indistintamente de su condición biológica o su condición inclusive psicológica, no importa. En sexto lugar, entonces, ¿qué es lo que sucede desde la perspectiva de la IG, de la ideología de género, con la naturaleza humana? Esto es grave. Los defensores de la IG sostienen que no existe naturaleza humana. Y esto es importante que la iglesia y la sociedad lo conozcan. Desde la perspectiva de la IG, se anula todo concepto acerca de la naturaleza humana, que haga que los seres humanos sean varones o sean mujeres. Es decir, desde la perspectiva de la IG, de la ideología de género, ya no se considerará al hombre en función de su naturaleza, en función a cómo vino al mundo o fue creado, sino en función a lo que la persona quiera considerarse. De esta manera, repito, se eliminan las consideraciones o las distinciones entre hombre y mujer. En séptimo, además, la IG afirman lo siguiente, y es importante. La IG, la ideología de género, afirma lo siguiente: cada niño se asigna a una u otra categoría en base a la forma y tamaño de los órganos genitales. Una vez hecha esta asignación, nos convertimos en lo que la cultura piensa que cada uno es, o femenino y masculino. Desde la perspectiva de la ideología de género, ellos explican que la sociedad determina si una persona es hombre o es mujer, dependiendo si tiene órganos sexuales masculinos o femeninos. Es decir, desde la perspectiva de la ideología de género, se trata entonces de una imposición social. El ser hombre o ser mujer, explican ellos, literalmente es una imposición de la sociedad. Aunque muchos crean que el hombre y la mujer son una expresión natural de un plano genético, el género es producto de la cultura y del pensamiento humano. Es decir, ser hombre o ser mujer es una construcción social que crea la verdadera naturaleza del individuo. Esto lo manifestó Lucy Gilbert y Paula Webster en su libro The Danger of the Femininity, Gender Differences, Sociedad o Biología. Partiendo de ese presupuesto, emprenden lo que se conoce como un proceso de construcción. Ellos le llaman proceso de deconstrucción, pero en realidad para llegar a esta ideología, llegar a esta formación, la palabra correcta es destrucción. La ideología de género plantea la destrucción
sistemática de todos los conceptos relativos a la naturaleza humana, partiendo inmediatamente de la destrucción del concepto de lo que es hombre, de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer. Consiste en mostrar cómo se ha construido un concepto cualquiera a partir de procesos históricos, de acumulaciones metafóricas, e instan a mostrar que lo claro y evidente que existen hombres y mujeres, por ejemplo, eso dista mucho de serlo verdaderamente. En séptimo lugar, ¿qué es lo que pretende la ideología de género? La ideología de género propone la búsqueda de la liberación total. La ideología de género busca un concepto llano de liberación total del hombre en todas sus órdenes. Tras la destrucción del lenguaje, ¿cómo se va a lograr esta liberación total del ser humano? Se va a lograr a través de la destrucción del lenguaje, a través de la destrucción de las relaciones familiares, a través de la reproducción, a través de la sexualidad, la educación, la religión, la cultura de Cristo. Es decir, se trata de destruir todo concepto, absolutamente todo concepto que tenga que ver con relaciones familiares, con reproducción, con sexualidad, con educación, con religión, con cultura, cualquier concepto que tenga que ver con Cristo y con la fe. De esta manera, la ideología de género pretende el planteamiento de un nuevo ser humano, que literalmente no tenga relación uno con otro y tampoco tengan relación con ningún creador o creencia acerca de un creador. De esta manera, a través de la destrucción de todos estos conceptos, pretenden buscar o explicar que a partir de la destrucción de todos estos conceptos, literalmente a partir de este concepto, el hombre será enteramente libre. En octavo lugar, la ideología de género, la IG o la ideología de género, ¿es lo mismo que el feminismo? Esta es la pregunta más regular que se hacen muchas personas, porque creen que la ideología de género es de origen feminista, cuando lo cierto es que no. La ideología de género no tiene nada que ver con el feminismo. Sí se vale del vocabulario feminista, pero su raíz no es feminista. Porque el movimiento feminista lo que pretende es poner en estado de igualdad a hombres y mujeres. Mas, sin embargo, la ideología de género destruye por completo los conceptos de hombre y de mujer. De tal manera que son cosas totalmente distintas. Para entender la ideología de género hay que prepararse para dar un salto, literalmente un salto mental. No hay que confundir esta ideología con el lenguaje que utiliza, tomado del feminismo radical. Los ideólogos de género no son feministas, solo utilizan el lenguaje propio del movimiento feminista. ¿Cuándo se lanza la IG al mundo entero? Se lanzó formalmente en el año de 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial para las Naciones Unidas sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pekín. Hubo una acción muy activa de esa cumbre mundial por parte de los defensores de la ideología feminista. Muchos países las apoyaron porque creyeron que se trataba de una lucha a favor de los derechos de la mujer. Políticamente estamos hablando que esta vertiente, esta ideología de género se infiltró dentro del movimiento feminista, y dado el abuso cultural, social que sufre la mujer en el mundo entero, se celebra en el año de 1995 la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo de los derechos de la mujer. A esa reunión asistieron grupos feministas, y dentro de estos grupos feministas eran portadores de lo que se conoce como la ideología de género. Porque en un principio lo que la ideología de género pretendía era levantar la imagen de la mujer.
Síganme con mucho cuidado. Pero todo esto fue un engaño, porque la realidad es que la ideología de género no defiende ni está a favor de los derechos de la mujer y mucho menos a favor de los derechos del hombre, porque desde la perspectiva de la ideología de género no existen hombres ni existen tampoco mujeres. De tal manera que en aquella cumbre del año 95, muchos países apoyaron porque creyeron que se trataba de una lucha a favor de los derechos de la mujer. ¿Qué táctica fue utilizada en la cumbre de Pekín por parte de los defensores de la IG? Bueno, entre los delegados, estas personas repartieron textos con definiciones sexuales, definiciones sexuales como poliformo, homofobia, etc. En esos textos se evitaban las palabras tales como marido, mujer, esposa y padre. Todo este vocabulario fue quitado y fue utilizado mediante panfletos entregados a los asistentes a esta asamblea del 95 en Pekín para que los estudiaran y se dieran cuenta que lo que se pretendía era el restablecimiento de los derechos de la mujer. Y por eso este vocabulario. Ahora bien, Bella Abzug, es importante, Bella Abzug de los Estados Unidos, defensora de esta ideología que explicó el término género en aquella oportunidad. En el sentido del término género, dijo, ha evolucionado diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambios. De esta manera fue como se introdujo en esta asamblea esta ideología, en que concluyó la cumbre de Pekín del año 95 en el siglo pasado. Bueno, entre la perplejidad de los asistentes, los defensores de la ideología de género consiguieron un pronunciamiento por parte de esta conferencia sobre la aceptación del término género como la manera o la forma para resguardar los derechos de la mujer, de tal manera que adoptaron la siguiente resolución, leo y cito: el género entonces se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres basadas en roles definidos socialmente, que se asignan a uno u otro sexo. ¿Por qué es importante esta definición? Esta definición es tremendamente importante porque es precisamente esta definición la que utilizó el gobierno del presidente Solís a través del decreto ejecutivo 38.999 para llevar la equiparidad en los derechos de las personas LGBTI, para darles la condición y a través de este pronunciamiento traer salvaguardia sobre los derechos de esta población. ¿Cuántos géneros hay para la ideología de género? ¿Cuántos géneros hay para la ideología de género? Depende de muchos factores, porque dentro de la IG existen 2 o 3 o 4 o no sé cuántas escuelas. Para una escuela de la ideología de género, para algunos existen 5 géneros: heterosexual, masculino, heterosexual, femenino, homosexual, lesbiana, bisexual, indiferenciado, transexual, transmutante. Es decir, existe una inmensa variedad de géneros. Y no estamos hablando de personas XX o XY. Otros hablan de que no existen géneros, ninguno, ya que se trata de llegar a una situación en donde no exista ningún tipo de sexo fijo, en donde cada uno puede elegir a su gusto, por el tiempo que quiera, el rol que más le guste. Estas son básicamente las 2 escuelas que explican cuántos géneros existen en la ideología de género. Ellos defienden que cada persona debe elegir libremente el género de su predicción, de su preferencia, al que se le gusta pertenecer según los momentos y etapas de su vida. Es decir, si en un momento de la mañana yo quiero ser homosexual, pues seré homosexual. Y esto en realidad es innecesario citarlo, porque desde el momento en que no existe sexo, desde el momento en que no puedo distinguir si soy hombre o mujer, yo me terminaré uniendo
viendo a la persona, a la otra persona, sin importarme si la otra persona es hombre o es mujer. De hecho, la palabra género tampoco implica o tiene importancia el concepto de naturaleza humana, de tal manera que desde la ideología de género es viable perfectamente tener relaciones con animales. De tal manera que el gobierno ya está sentando las bases para que el Estado costarricense ha sentado las bases para qué, para que se respeten ese tipo de relaciones. De eso es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son los roles a deconstruir cuáles son los roles que hay que destruir para la ideología de género? La ideología de género parte de un concepto fundamental. La ideología de género no se puede mantener con la existencia de roles. ¿De qué estamos hablando? No pueden existir roles en la ideología de género. La ideología de género se plantea destruir con la más grande urgencia una serie de roles que se denominan que se dan en la sociedad. Primeramente, el primer rol que la ideología de género destruye es el rol de masculino y femenino. La ideología de género defiende que el ser humano nace sexualmente neutral y que luego es socializado en hombre o mujer. Es decir, que cuando una persona nace, viene al mundo y viene con órganos sexuales masculinos, el mundo, la sociedad se encarga de determinar su psique, su mente, su condición y decirle, porque naciste con órganos sexuales masculinos, eres varón. Y si naciste con órganos sexuales femeninos, entonces la sociedad enseña que eres mujer. La ideología de género dice, no tiene nada que ver los órganos sexuales con los que naciste. Vos sos lo que vos querés ser. Si querés ser hombre, sos hombre. Si querés ser mujer, sos mujer. Si querés comportarte como un hombre, pero hacer las veces de una mujer o viceversa, estás en todo derecho. ¿Qué es lo que expone la ideología de género? Expone la más grande imaginación acerca de lo que el hombre quiere hacer. Si el hombre quiere ser una cosa, terminará haciendo eso. Si quiere ser otra cosa, terminará haciendo eso. De tal manera que tendremos personas que durante la mañana se pueden comportar como hombres y durante la tarde se pueden comportar como mujeres. Increíblemente. Por eso hay que educar. Entonces, por eso, dice la ideología de género, cuando un niño nace con órganos sexuales masculinos, la sociedad se encarga de decirle que es hombre. A partir de ese momento, la sociedad determina a esa persona que nació con órganos sexuales masculinos, lo determina como varón. La sociedad entonces empieza, por ejemplo, a regalarle juguetes para varón. A juguetes para varón, de tal manera que se terminan creando estereotipos. La ideología de género pretende anular todo esto. Ponen fin entonces a un postulado fundamental de esta ideología. Es decir, ellos sostienen que un niño es un niño porque su padre le da juguetes de niño. Un niño es un niño porque su padre le ha puesto nombre de niño. Es niño porque se le trata como un niño. Lo que hay que hacer entonces con ese niño desde que nace es dejarlo en la libertad para que él elija si quiere ser niño, si quiere ser niña, si quiere ser las dos cosas o no quiere ser nada. Esto es lo que expone la ideología de género. Otro rol que la ideología de género quiere destruir a toda costa son los conceptos tales como padre, madre, marido, mujer. Relaciones, pretende destruir todo concepto que tenga que ver con relaciones filiales o relaciones familiares. Las feministas de género pretenden que se sustituyan estos términos de género específicos por palabras de géneros neutrales. Es decir, que no entendamos por padre varón, ni por madre mujer, ni por marido hombre, ni por esposa mujer, sino que lo que pretende la ideología de género es anular toda concepción, todo concepto relativo a que un padre es un hombre, una madre es una mujer, para crear un nuevo diálogo, una nueva dialéctica, de manera que no se entienda qué es hombre ni qué es mujer. Así las cosas, tendremos hombres que, si bien es cierto son hombres, se comportarán como mujer.
pero no necesariamente en su rol de familia. En tal sentido, entienden por familia entonces cualquier agrupación humana. Literalmente cualquier agrupación humana. Por eso, los cambios terminológicos en la ideología de género son fundamentales. Repito, los cambios en la terminología en la ideología de género son fundamentales, de tal manera que el término pareja sirve para cualquier cosa, no necesariamente para referirse a la relación entre un hombre y una mujer, sino entre dos hombres o dos mujeres, entre un hombre y una mula, o entre una mujer y un pastor alemán, de tal manera que sea cual sea el caso, se terminarán siendo pareja desde la perspectiva de la ideología de género. ¿Qué quiere decir esto? No solamente definirán lo que es pareja, sino que obligarán, literalmente, obligarán a cualquier persona a que respete y se le den derechos a esa mula o a ese pastor alemán también. La ideología de género quiere quitar la familia, quiere quitar a la familia cualquier estructura, es decir, la que está basada entre padres e hijos, para cambiarla por una solución imaginativa, una nueva construcción filosófica. También pretende la ideología de género anular por completo las ocupaciones o los roles profesionales. ¿De qué trata esto? La ideología de género pretende determinar que desde el momento en que dejan de existir hombres profesionales o mujeres profesionales, a partir de este momento ya no importa si son hombres o mujeres profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que indistintamente del sexo de la persona se identifica como una persona de esta ideología y por tal razón tienen que darle el trabajo, de tal manera que no habrán trabajos ni para hombres ni habrán trabajos para mujeres. Eso ya lo hemos experimentado, eso ya se ha experimentado desde hace mucho, pero mucho tiempo, cuando tenemos en la sociedad hombres que hacen trabajos de mujeres y mujeres que hacen trabajos de hombres. Otra pregunta importante es, ¿se puede dialogar con esta ideología? La respuesta es un contundente no. Tratar de razonar con los ideólogos de género o con los que comparten la ideología de género es literalmente imposible. La ideología de género es un sistema de pensamiento literalmente cerrado, que no permite preposiciones filosóficas de ninguna índole distintas a la de ella. De tal manera que ante la ideología de género no sirve fundamentarse, por ejemplo, en conceptos relativos a la naturaleza humana. No puede apelarse a la experiencia cotidiana y tampoco puede apelarse a las opiniones y los deseos de las mujeres actuales. De tal manera, repito, es un sistema de pensamiento literalmente filosófico, un sistema filosófico de pensamiento cerrado, en donde no importa la experiencia, no importa la condición de nadie, lo único que importa es que es un sistema cerrado y que no puede ser abierto bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué la ideología de género quiere la destrucción de todo lo religioso? Ya nos vamos a ir poco a poco acercando al tema religioso. ¿Por qué la ideología de género quiere la destrucción de la religión o la fe? Bueno, porque en la ideología de género piensan que la destrucción de la religión es el medio imprescindible para llegar a una sociedad sin sexo. Porque desde la perspectiva, desde la ideología de género, ellos entienden que es la religión, la Biblia específicamente, la que ha venido a determinar cuando una persona nace varón o cuando una persona nace mujer. Esta ideología considera la religión como un invento humano, como algo que sostiene que las religiones principales fueron inventadas por los hombres para oprimir a las mujeres. De hecho, uno de los más grandes frecuentes argumentos de la ideología de género es que la Biblia fue escrita por hombres y ponen el acento en la expresión hombres. Es decir, que cuando ellos dicen que la Biblia fue escrita por hombres, ellos lo que ellos están explicando implícitamente de que la Biblia es un instrumento elaborado por el hombre para
subordinar a la mujer. ¿Nos vamos entendiendo? De eso es lo que trata esta ideología de género. Esta ideología considera la religión como un simple invento y que sostiene que las religiones principales fueron inventadas por los hombres para oprimir a las mujeres. Ya este fue un tema desarrollado por el cine, en una película que se conoció como el Código Da Vinci. Esta propuesta, es decir, que toda propuesta religiosa ajena a la ideología de género es tachada literalmente como una propuesta fundamentalista. Como una propuesta fundamentalista. Para esto intentan destruir la figura de Jesucristo, diciendo que es una pura construcción histórica sin base real. En 15º lugar, ¿qué postura sostienen los ideólogos de género ante el feminismo? ¿Qué es lo que enseña la ideología de género acerca del feminismo? Mantienen una postura opuesta, literalmente opuesta al movimiento feminista. Conviene recordar que el objeto de los ideólogos de género no es mejorar la condición de la mujer, sino destruir la identificación de los intereses de la mujer con los de su familia. Durante la cumbre de Pekín, en el año 95, una mujer llamada Barbara Ledin, que es la directora del Foro Independiente para las Mujeres, que es una organización feminista de defensa de la mujer, ampliamente reconocido en los Estados Unidos, señaló, al ver el documento escrito según los postulados de la ideología de género y suscrito por la inmensa mayoría de los países en aquel momento, dijo acerca de este documento: el documento está inspirado en teorías feministas ultra radicales, de viejo sello conflictivo, y representa un ataque directo a los valores de la familia, del matrimonio y la feminidad. Estas palabras las pronunció Barbara Ledin, quien es la presidenta o era la presidenta del Foro Independiente para la Mujer. Repito, que es una de las organizaciones en los Estados Unidos más grandes, poderosas e influyentes, que advirtieron que desde el año 95 advirtieron que la carta, la ideología de género es el ataque más directo contra los valores que defiende la familia, el matrimonio y la feminidad. ¿Qué postura sostienen los ideólogos de género ante la cuestión de la reproducción humana? ¿Qué es lo que pregona la ideología de género acerca de la reproducción humana? La ideología de género plantea otras vías de reproducción. Si hay alguien en el mundo entero que está patrocinando los más grandes e influyentes laboratorios a nivel mundial para el desarrollo de la fecundación in vitro, es específicamente la ideología de género. A la ideología de género le gustaría que los heterosexuales se unieran de vez en cuando para algún encuentro sexual, es decir, para tener sexo espontáneo. Desde la perspectiva, desde la manera de ver de la ideología de género enseña que cualquier persona es libre para relacionarse sexualmente con cualquier otra persona indistintamente de su sexo. Óigase bien, indistintamente de su sexo, porque desde el punto de vista, según sustenta la ideología de género, no debe existir el matrimonio, no pueden existir hombres, no pueden existir mujeres, lo que existe es un género inventado. De tal manera que al no existir matrimonio, no existir hombre, no existir mujeres, es decir, estamos libres para unirnos con la persona que nos agrade. Es decir, de tal manera que las personas se pueden relacionar, tener encuentros sexuales y de esta manera traer hijos al mundo.
sin necesidad de que exista matrimonio, sin necesidad de que exista ningún vínculo afectivo, porque lo primero que anula la ideología de género son los vínculos afectivos. De tal manera que no se entiende el concepto de esposo, ni de fidelidad, lealtad, convivencia, respeto mutuo o ayuda recíproca. Increíble. De tal manera que cualquier persona vuelve a ver a la otra, y si la otra persona accede, tiene un encuentro sexual, sea hombre o sea mujer, no importa, indistintamente. Así las cosas. Si la otra persona, una de ellas queda embarazada, es problema de ella si la quiere tener o no quiere tener. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la ideología de género, no necesariamente yo tengo que hacerme responsable del nacimiento de aquella persona. De tal manera que cuando esta persona nace sin un hogar, nacerá sin arraigo, nacerá sin la consideración o el concepto de pertenencia que da la familia, que da el hogar. Es increíble lo que la ideología de género plantea. Ellos lo llaman sexo espontáneo, es decir, sexo sin necesidad de ser o tener familia. De esta forma, dicen, irán naciendo seres que irán adoptando poco a poco nuestra ideología imaginativamente, y el sexo de tal manera que deseen, y lo irán adaptando a sus roles según como cada quien quiera. De tal manera que vendrán niños al mundo, vendrán personas al mundo sin un concepto de lo que es ser familia, sin un concepto de lo que es tener pertenencia. Óigase bien. Sin la noción de quién es su papá y quién es su mamá. Sin ninguna noción, de tal manera que cuando vengan con ese mismo pensamiento, de la misma manera, también se van a reproducir. Cuando sean grandes, y lo mismo dará si se encuentra con otra persona del mismo sexo o género, ya no sé ni cómo llamarlo, indistintamente volverán a tener encuentros sexuales espontáneos, y las personas se seguirán reproduciendo sin que exista familia, sin que existan padres, madres, arraigo, absolutamente nada. ¿Qué raíces ideológicas tiene la ideología de género? Contrario a lo que la inmensa mayoría piensa, la ideología de género está relacionada con el materialismo y el existencialismo ateo. Está fundamentada en la antropología individualista. Sostiene los postulados de los representantes de la revolución sexual. Y por supuesto está tremendamente fundamentada en lo que es el marxismo-leninismo. Me explico. Para Marx, por ejemplo, para Karl Marx, toda la historia es una lucha de clases, de opresores contra oprimidos, en una batalla que se resolvería solo cuando los oprimidos se percaten de su situación, se alcen en revolución e impongan una dictadura de los oprimidos. Y esto es lo que busca precisamente la ideología de género: liberar a una persona reprimida por su condición sexual. ¿De qué manera liberamos a las personas reprimidas por su condición sexual? Sea hombre, mujer, lesbiana, homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, intrasexual, lo que sea, quítale el sexo. De tal manera que en el momento en que un homosexual ya no tenga sexo, ya no podemos decirle homosexual, porque ya no tienen sexo, ahora son género. Al tener género, literalmente ya no tienen un sexo un sexo acreditado. Una relación homosexual es entre un hombre y otro hombre. Una relación lésbica es entre una mujer y otra mujer. Pero si usted le quita al hombre la condición de varón y le quita a la mujer la condición de femenina, ya no podemos hablar ni de homosexual ni de lesbiano. ¿Por qué? Porque tendremos dos géneros que sencillamente se unen y se separan cuando quieran.
A partir de esa consideración, entonces, en donde ya no tenemos una parte más inferior y otra en una condición de superioridad, de esta manera, según la ideología de género, a través de los principios del marxismo-leninismo, se quita, se elimina por completo la lucha de clases sociales. Vean qué grave. Noten lo profundo de este pensamiento. Lo profundo de este pensamiento. De esa manera, dice Marx, la sociedad será totalmente reconstruida y emergerá una sociedad sin clases, sin sexos, libre de conflictos, que asegurará la paz y la prosperidad utópica para todo el mundo. Es decir, una sociedad en donde no hay hombres, en donde no hay mujeres, y en tal consideración no tienen por qué haber conflictos. Porque tampoco bajo esta consideración ya no hay hombre, ya no hay mujer, entonces tampoco hay familia, porque ya no hay padre, ya no hay madre, ya no hay hijos. De tal manera que bajo esta consideración, entonces ya no existe ninguna obligación entre las personas de tener ninguna relación entre ellas mismas. Entre ellas mismas. Enseña la ideología de género que en el momento en que el sexo como tal desaparezca y se implante la condición de género, dejarán de existir luchas sociales, luchas de clases, de opresores contra oprimidos. Friedrich Engels, quien fue quien sentó las bases para la unión entre el marxismo y el feminismo, en su libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado, escrito en el año de 1884, señalaba, y cito: el primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, unidos por el matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra con el sexo femenino por el masculino. Así las cosas. ¿Cómo se hace la destrucción de la educación? Es decir, para el implantamiento de esta ideología fundamentada en el marxismo-leninismo, fundamentada básicamente en el materialismo y existencialismo teo, fundamentada entre la antropología individualista, fundamentada en los postulados de los representantes de la revolución sexual. ¿Cómo se hace para implantar esta ideología, esta nueva ideología en el mundo, en el planeta? ¿Cómo se hace? La presidenta de Islandia de aquel entonces, Vigdís Finnbogadóttir, lo planteó en una conferencia preparatoria para la conferencia de Pekín, organizada por el Consejo Europeo en febrero de 1995. Síganme con mucho cuidado. Señaló que las niñas deben ser orientadas hacia áreas no tradicionales y no se las debe exponer a la imagen de la mujer como esposa o madre, ni se les debe involucrar en actividades feministas tradicionales. La educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. Para quitar el concepto de hombre y mujer, la ideología de género define que deben de integrarse esto se hace a través de programas escolares. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, desde entonces, la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF y la Organización Mundial para la Salud han emitido desde la década de los 70 lineamientos para anular los roles de los hombres o los roles de las mujeres. En nuestro país, en Costa Rica, en el año 2000, que estamos en el año 2017, el gobierno de nuestra nación, dirigido por el presidente Luis Guillermo Solís, se encargó de dar el primer paso con esta orientación conocida como ideología de género. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo desde hace 3 años, a través de la implantación obligatoria, tanto en centros educativos públicos como privados,
escuelas y colegios de lo que se conocen como las guías de educación sexual, en donde a los niños se les enseña literalmente al mejor estilo marxista, leninista, como lo hace Cuba, como lo ha hecho Cuba, como lo ha hecho Nicaragua, como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho en todos los gobiernos totalitarios. Se les inculca a los niños desde muy corta edad que existe otro matrimonio además del tradicional, que no se deben de sectarizar o reprimir a las personas o otros niños que tengan una condición sexual diferente. Para el año entrante, se estima que se ponga a funcionar la tercera parte del programa acerca de las guías de educación sexual, en donde a los niños y jóvenes de colegio se les va a enseñar a manipularse para que puedan reconocer cuáles son las zonas erógenas de su cuerpo, de manera que puedan experimentar desde muy corta edad, sin madurez, lo que es el placer y puedan tener entrada abierta a la actividad sexual. Nuestro país inició y ya ha puesto bases para esto, pero no solamente hizo eso. También este gobierno promulgó el decreto ejecutivo número 38.999 para salvaguardar, dicen ellos, los derechos de la población LGTBI y demás. Y a través de ese decreto, se implanta a nivel de toda la administración pública el concepto y las bases para la ideología de género. Es decir, nuestro país, Costa Rica, inició en esta administración, con este programa, tanto en escuelas y colegios como en la administración pública. De hecho, hace 2 años, mediante otro decreto ejecutivo, que ahorita no preciso el número, se promovió que todas las juntas directivas de las instituciones autónomas y semiautónomas, todas las instituciones públicas de este país, tienen que admitirse en el seno de las juntas directivas igual número de población, es decir, que si van a haber 5 heterosexuales, tiene que haber espacio para 5 homosexuales a la vez. El Ministerio de Educación Pública, lo que antes era inaudito, hoy a través de todo este cúmulo de ordenamiento jurídico se ha pretendido, se ha autorizado de que a los hijos se les adoctrine, se les enseñe la ideología de género por medio de personas con esa condición sexual. Alison Jagger, autora de diversos libros de textos utilizados en programas de estudios femeninos en las universidades norteamericanas, lo explica así: el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo, es una redundancia, homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán desde el prisma liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulación estatal. En vez de esto, hasta las categorías homosexual y heterosexual serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales en que hombre y mujer desempeñan un rol definido tiene que desaparecer. ¿Cómo se hace eso? Se hace desde la escuela. Se hace desde el colegio. ¿Dónde está el problema? Bueno, no solamente en lo que ellos hacen. El problema no es tanto lo que este gobierno
o los que administran justicia inclusive, o administran las leyes, o los propiamente administradores del Poder Ejecutivo hacen. El problema no estriba en lo que el Estado hace. El problema deriva específicamente por lo que los padres y madres de familia no hacen. El problema no está en lo que promueve el gobierno, el anterior, el trasanterior, quién sabe cuántos más. No, el problema no es lo que haga el gobierno, el problema es lo que ha dejado de hacer la familia. El problema viene específicamente cuando no tenemos hombres, varones, machos masculinos, cuando no tenemos verdaderos hombres, cabezas de hogar que guíen a sus esposas, guíen a sus hijos y les instruyen acerca de la sexualidad. No levanten la mano, no levanten la mano, solo pónganse a pensar ustedes cuántas veces han estado dispuestos a contestar las preguntas acerca de sexualidad que sus hijos puedan hacerles. No levanten la mano. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a dar respuestas acerca de la sexualidad a nuestros hijos? ¿Cuántos hombres han delegado en la mujer, literalmente han abandonado a la mujer en la educación de los hijos? Porque los hombres terminaron siendo candil de la calle y oscuridad de la casa. En la calle hablan, se llenan la boca, dicen cuánta cosa es, pero en el hogar literalmente son una tumba. Porque no tienen ningún principio, absolutamente nada que hablarle a sus hijos. Si hay un momento de la historia en donde las mujeres han sido más abandonadas por sus esposos, es este siglo, este tiempo. No hay tal cosa que 30, 40, 60 años atrás. No, este es el tiempo en donde el mayor índice de abandono del hogar por parte de los esposos es el tiempo en donde más lo ha habido. Ciertamente las autoridades se preocupan por la tasa de deserción escolar, porque regularmente después de las vacaciones de 15 días vuelven menos jóvenes a sus escuelas y a sus colegios. Pero en este país no se ha hablado de la altísima tasa de deserción de hombres, varones, machos masculinos, de esposos que literalmente abandonaron, claudicaron, abandonaron la obligación de guiar a sus esposas y ser las guías espirituales de sus hogares. Se han limitado literalmente, en algunos casos, sencillamente a proveer y a dar, y a veces ni siquiera eso. Pero son incapaces de sentarse con su hija, con su hijo y decirle: así dijo el Señor, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que enseña su palabra. Si hay un año, si hay un tiempo que se ha marcado como nunca antes la deserción en el hogar, es este. Costa Rica está sufriendo los embates de una sociedad cada vez más violenta. Es increíble. Usted encienda, vea las noticias del mediodía o las de las 7 y vea la cantidad de sicariato que hay en este país, en Costa Rica, que da miedo ahora salir a la calle. Increíble, increíble ver la cantidad de abusos sexuales, no solo cometidas en los centros religiosos, dentro de la iglesia cristiana evangélica también. Increíble, increíble la cantidad de abusos, tanto por líderes en las iglesias como por los propios pastores. Es increíble el abuso sexual que existe, y toda esta condición de degradación sexual, toda esta degradación social tiene nombres y apellidos. Todo inició desde el momento en que el hombre, el varón del hogar, el que debe ser cabeza del hogar, abandonó su lugar. Cuando el hombre no es cabeza de la mujer, inmediatamente ese hombre está sin cabeza también, porque Cristo no es la cabeza de ese hombre. Lastimosamente, esa es la realidad.
¿Cómo se acaba con el sentido de la maternidad? Y es importante. ¿Cómo acaba la ideología de género con el sentido de la maternidad? Muchas mujeres apoyan los postulados de la ideología de género porque piensan que son avances de carácter feminista, y la verdad es que no es así. El feminismo defiende la igualdad entre hombre y la mujer. La ideología de género no se preocupa por esto, más bien trata de borrar toda distinción entre hombres y mujeres. La ideología de género sigue un esquema parecido al del marxismo-leninismo, que pregona la necesidad de la igualación económica y la redistribución de la riqueza. Para el marxismo, si se quiere llegar a la sociedad sin clases, hay que pasar necesariamente por la dictadura del proletariado. De una manera semejante, la ideología de género trabaja. Es necesario impedir que la mujer se dedique a su hogar y al cuidado de los niños, porque eso la hace desigual, de tal manera que es necesario inmediatamente suprimir los roles de hombre y de mujer. Dice una ideóloga de género: la igualdad feminista radical significa no simplemente una igualdad bajo la ley, y ni siquiera una igualdad de satisfacción de necesidades básicas, sino más bien que las mujeres, al igual que los hombres, no tengan que dar a luz. La ideología de género propone literalmente la destrucción de la familia biológica, damas y caballeros, que Freud no logró y que permitirá, aseguran sus detractores, la emergencia de mujeres y de hombres nuevos, diferentes a los que han existido literalmente. Además, las feministas de género insisten en la destrucción de la familia, no solamente, según ellas, porque esclaviza a la mujer, sino porque condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo natural. Esto es la ideología de género. Esto es a lo que la iglesia se está enfrentando en este siglo. Y esto es a lo que nosotros como iglesia nos tenemos que referir. Este mensaje no puede quedar guardado. Nos es necesario de líderes políticos, pero líderes políticos llenos de Dios. Cuando el pueblo de Dios deja de hablar, el hombre natural se impone. Y cuando el hombre natural se impone y acarrea un sinnúmero, pero un sinnúmero grande de ideologías que literalmente son nefastas, porque el hombre natural no conoce las cosas que son de Dios y no las puede entender, porque para él son locura. Estamos muy próximos. Costa Rica se presenta dentro de 2 meses, 3 meses a las urnas electorales. No soy del criterio de que los púlpitos tienen que ser utilizados para hacer política, mas sin embargo, sí soy del criterio que de los púlpitos nosotros tenemos que enseñar a nuestras iglesias que tenemos que ser más selectivos con las personas que estamos proponiendo que nos gobiernen. No puede ser posible, porque no puede ser posible que otro año más, otro nuevo tiempo venga y que cada vez que pasa, cada vez que llegan nuevas administraciones, seamos gobernados por personas que no tienen temor de Dios, por personas que no conocen de Dios, que no tienen consideración ni por Dios, ni por ellos, ni por nadie. Por lo único que están literalmente, ni siquiera por los intereses de ellos, están por los intereses de otros. Y para colmo de males, tampoco los otros intereses tampoco los conocen. Estamos a 3 meses, poco menos de 3 meses, para ir a las urnas electorales. Debemos de hacer un esfuerzo nosotros, la iglesia. Primeramente, no guardando silencio. Es necesario que esto se escuche, se grite en las calles, en las esquinas, en las plazas, y se manifieste lo que se ha hecho en este gobierno, y que no queremos como iglesia
No queremos como iglesia que esto siga así. Queremos una sociedad más santa. Queremos una sociedad que tenga igualdad de oportunidades. Claro que las tenga. Pero toda la igualdad de oportunidades empieza por una sociedad que literalmente se someta a la voluntad de Dios. Porque no puede ser absolutamente de ninguna otra manera. Dentro de muy poco tiempo, casi ya empezamos. Usted no podrá encender el televisor porque inmediatamente le saldrá propaganda de esto, propaganda del otro. Yo no me opongo a eso de ninguna manera. Lo que yo quiero hablar a la iglesia es que la iglesia tiene que ser selectiva. Ya no podemos seguir votando por colores políticos. Hoy nos es necesario saber qué es, quién es, qué piensa y si verdaderamente su vida es reflejo de lo que él piensa. Las personas que propongan sus nombres tienen que ser personas que tengan una vida, una trayectoria en donde lo que dicen piensan, lo que sienten piensan, lo que piensan dicen y lo que dicen hacen. Ya basta de personas, ya es suficiente. Nosotros los costarricenses estamos cansados, hartos de personas que dicen una cosa, hacen otra, piensan una y no se sabe ni siquiera lo que hay en sus corazones. Ya basta, damas y caballeros. La iglesia no puede ser apática a todo esto. Es un deber no solamente de un buen cristiano, de un buen ciudadano emitir su voto. Todos tenemos que ir a las urnas y votar, y nuestros votos tienen que ser razonados, dados con temor y temblor, y buscar a aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios que estén dispuestos a defender, como si lo necesitara, defender los principios del cristianismo. Porque si usted quita estos principios, si usted quita estos fundamentos, ¿qué podemos hacer? Quite la Biblia y aquí ya tiene usted. Quítela. Si eso en resumidas cuentas, este movimiento, eso es lo que va. ¿Para dónde cree que va este movimiento de la ideología de género? ¿Qué cree que busca? Si no es que desaparezca este libro. De que este libro no se abra, de que este libro no se predique, de que la sociedad no se ajuste a este libro, a esta palabra, que es la palabra no de cualquiera, es la palabra de Dios. Eso es lo que se está buscando. Eso es lo que se busca, porque dicen que la Biblia es escrita por hombres. Nosotros nunca hemos negado de que la palabra sea escrita por hombres. Lo que nosotros defendemos y enseñamos y proclamamos es que la Biblia, toda la palabra es inspirada de Dios, y que cuando Dios inspiró su palabra, nunca inspiró a los hombres que la escribieron. Enseñamos que cuando la palabra se nos dio, es una palabra hablada. Es una palabra que salió del corazón de Dios y que vino a la mano del hombre, y que el hombre lo único que hizo fue escribir lo que Dios habló. Dios habló, el hombre escribió, y el hombre calla. Eso es lo que nosotros enseñamos. Pero nos es necesario a nosotros como iglesia llevar este mensaje, que se conozca, porque tenemos que conocernos. Este mensaje este mensaje acerca de lo que la Biblia enseña, este mensaje de lo que es la ideología de género, no puede hacerse a un lado. No puede hacerse a un lado y darle espacio a otras actividades en las iglesias que no edifican. La Biblia nos fue dada porque la Biblia es la que califica a la iglesia. No es la iglesia la que termina calificando qué se predica y qué es lo que no se predica en las iglesias. Por eso nos es necesario, ahora que estamos tan cerca, a 2 meses y medio, 3 meses de ir a las urnas electorales, meditar nuestro voto. Vean hasta dónde hemos llegado. El año entrante enseñarán a nuestros hijos, a sus hijos, a los míos, a todos los hijos de este país, a todos los que están en las escuelas y los colegios, a que empiecen a manipularse sexualmente. Para que exploren su cuerpo, para que conozcan sus zonas erógenas, para que despierten a la sexualidad. ¿Con qué criterio se puede despertar a la sexualidad?
Si hay algo que es importante para el ser humano, es administrar su libertad, y específicamente la libertad sexual. Cuando el ser humano no puede administrar su libertad sexual, termina convirtiéndose en cualquier cosa, por no decir la palabra. Tenemos que hacer un esfuerzo por meditarlo y considerar a los que van a ser nuestros gobernantes. ¿Quién va a ser nuestro presidente? ¿Quién va a ser nuestros diputados? Conocerlos, acercarnos a ellos, que ellos se acerquen. Queremos conocerlos, queremos saber qué piensan. Y nosotros tenemos que meditar, apoyar a aquellos hombres que son de Dios, y separarnos por completo de aquellos hombres que no son de Dios, que van a la municipalidad, que van a las alcaldías, que van a los tribunales, que van a la asamblea legislativa, que van a Zapote para servirse a ellos mismos. Cuando nosotros conocemos que la palabra enseña, la Biblia nos enseña claramente que entre nosotros eso no es así. Nosotros no hemos sido puestos para servirnos a nosotros mismos, nosotros hemos sido puestos para servir a los demás. Y eso es importante que nosotros lo consideremos. Esta será la última vez que yo me refiero al tema político. Espero no hacerlo más. Pero a mí me interesa que la iglesia y todos los que me están escuchando y viendo mediten su voto. Votemos por hombres y mujeres de Dios. Ya dejemos de votar por colores políticos, por otras ideologías de hombres, filosofías de hombres que con huecas sutilezas se nos acercan cada 4 años para decir cualquier cosa. Eso se tiene que acabar. Meditemos nuestros votos y busquemos a los hombres de Dios, indistintamente del partido político. Votemos por los hombres y las mujeres de Dios. Y en segundo lugar, busquemos aquellos partidos políticos que se identifiquen con nuestras creencias, porque nos es necesario. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. ¿Qué tenemos enfrente con respecto a la ideología de género? Pues una nueva revolución. Con esto termino. Continuaremos la semana entrante. ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos una nueva revolución. Estamos ante la ideología más nefasta. Óigase bien, estamos ante la ideología más nefasta en toda la historia de la humanidad. No existe, porque no existe ninguna ideología tan perjudicial y con tan potencial para destruir la familia, que es la base de la sociedad, como la ideología de género. No existe. La ideología de género terminará destruyendo al ser humano, y lo hace destruyendo su núcleo más importante, su núcleo más íntimo, la familia. Y no hace falta que le recuerde que la familia es la base de la sociedad. Pero no solamente eso, que cuando Dios quiso bendecir al mundo, trajo a un hombre y a una mujer, a ellos los bendijo y les dio instrucciones. Y a partir de ese hombre y de esa mujer, Dios elaboró el desarrollo de las naciones. Y a partir del desarrollo de esas naciones se creó la iglesia. La ideología de género literalmente destruye al hombre, porque destruye la familia, al destruir la familia, destruye la sociedad, y lo que pretende es destruir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso es lo que busca la ideología de género. Además de ello, es la más sutil de todas las ideologías. No hay nada más sutil que esto, porque no lo existe. No busca imponerse por la fuerza, por las armas, como lo hizo en algún momento el marxismo, el leninismo, o lo hace en algunos países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, por ejemplo. No, sino que sigue utilizando la propaganda para cambiar. ¿Para cambiar qué? Para cambiar la mente y los corazones de las personas, sin que necesariamente en un principio haya derramamiento de sangre. Es increíble la cantidad de empresas multinacionales que están involucradas en este negocio. Usted se asusta. Usted se asusta porque usted no lo ve, pero usted lo consume. Usted no lo ve,
Pero usted patrocina con la compra de estos bienes, con la compra de estas bebidas, con la compra de estos alimentos, usted patrocina esta ideología. Vea lo que hace esta ideología. Que cuando usted compra un pollo, increíble, es hasta, suena ridículo. Cuando usted compra un pollo, que el que usted se come, usted está patrocinando esa ideología. No estoy enseñando que es malo comer pollo, jamás. Yo como bastante pollo, me gusta el pollo. Lo que estoy diciendo es que esta ideología se vale por completo de todo esto para patrocinarse y para imponerse. ¿A quién se le ocurriría en este planeta? Solo a Satanás se le habría ocurrido tomar uno de los estudios cinematográficos más grandes y posicionados del mundo para introducir su ideología a través de un corto de dos chiquitos que se aman, que son homosexuales. ¿A quién se le ocurriría tomar dibujos animados para enseñar que la homosexualidad es buena? ¿A quién? Bueno, a ese estudio cinematográfico que ha creado desde hace decenas de años figuras y personajes infantiles. Ese estudio cinematográfico hoy por hoy es uno de los más grandes inversionistas de la ideología de género. Es increíble, es literalmente increíble. La ideología de género pretende sostener que hay un sexo biológico, sí, que con el cual nosotros nacemos y por ende resulta definitivo, sí, pero a la vez del sexo biológico también existe un sexo psicológico o un sexo o un género. Esta ideología de género entonces termina utilizando ¿qué? Locuciones que utiliza para manipular a la gente. Se trata de un nuevo lenguaje de características esotéricas que solamente ellos saben y la gente habla y no sabe qué está hablando, cuya función es sencillamente asegurar el grado de confusión e ignorancia en el pueblo de Dios. De esto hablaremos continuaremos hablando la semana entrante. Pero me importa, porque me importa mucho que de acá salgan claros conceptos definidos acerca de esto. Uno, me importa mucho que nosotros pongamos nuestros ojos, ahora que estamos cerca de las elecciones, pongamos nuestros ojos en aquellos hombres y mujeres que proponen sus nombres para ir, sea a Zapote, sea a la Asamblea Legislativa, a la municipal, a donde vayan. Que esas personas, nosotros nos fijemos quiénes son verdaderos hombres y mujeres de Dios. Nos identifiquemos con ellos, les colaboremos, les ayudemos, los apoyemos en todo, principalmente con nuestras oraciones. No solamente los pastores necesitamos que oren por nosotros, los que pretenden llegar a una curul, necesitan urgentemente que se ore por ellos. ¿Quiere que le diga por qué? Porque hay que orar por los que van para las curules que están allá en Cuestemoras. Porque yo no sé qué es lo que tiene esa curul. Yo no sé, Eugenia. Usted llega y se sienta ahí y todo cambia. Se cambian, se trastornan. Literalmente perdonando la palabra, es muy popular y perdón, se desvirolan. Se pierden. Ahí olvidan quién es su esposa, quién es su esposo, olvidan quiénes son sus hijos, olvidan todo. Hasta a mí me olvidan, no puede ser. Olvidan a sus pastores, olvidan a sus iglesias, olvidan que fueron puestos ahí para llegar a servir y no ser servidos. Por eso nos es importante que nosotros oremos por estas personas, por el que está entre nosotros. Los tengamos en nuestras oraciones, les apoyemos y estemos definidamente claros de que si hay una necesidad en esta nación, es la necesidad de Dios. Dios les bendiga y muy buenos días.